Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor, donde analizamos los mejores marcos mentales para acabar llevando a cabo tu empresa. Bueno, vamos allá con el siguiente marco mental. Este marco mental vamos a hablar de la adaptación. Y mirad, voy a empezar con una historia que me contó mi padre cuando era pequeño. Mi padre siempre me hablaba del mundo de las empresas y yo siempre lo consideré como mi primer mentor, porque él ya había tenido experiencia en ese sector. Y me dijo, mira, si te fijas, el mundo empresarial es muy parecido a las teorías de Darwin. Y yo en ese momento no sabía ni lo que eran las teorías de Darwin. Pero bueno, yo le continué el juego y digo, a ver, explica. Y entonces me contó primero qué era exactamente la teoría de Darwin y la teoría de la evolución. Para los que no lo sepáis, la teoría de la evolución nos dice que el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que más se adapta. Y este matiz es súper interesante que lo tengáis en cuenta, porque lo que dice la teoría de la evolución es que la naturaleza va jugando a dados con las especies y van teniendo diferentes mutaciones hacia diferentes lados. Y al final, la que más se adapta a su entorno es la que acaba sobreviviendo, es la que acaba teniendo edad suficiente para procrearse, la que acaba apareándose con la hembra o el macho y acaba haciendo que sus genes pasen a una siguiente generación. Pues resulta que en el mundo de las empresas pasa exactamente lo mismo. Resulta que en el mundo de las empresas que más se adaptan al mercado, las empresas que aguantan una crisis o una fuerte recesión, las empresas más adaptadas son las que acaban sobreviviendo. Las que no consiguen adaptarse porque el emprendedor es un tozudo o un empedernido y está enamoradísimo de su idea o solamente quiere hacer lo que él quiere hacer y no se acaba adaptando al mercado, se acaban por extinguir, porque al final la última voz la tiene el mercado, la tiene la gente. Por lo tanto, creo que es súper interesante que tengáis un marco mental constante de adaptación. Más que de expulsar vuestras ideas y esto tiene que ser así, sí o sí, me gustaría que empezaseis a adoptar una mentalidad de agua, de fluidez, de poder penetrar por todos los lados, por resquebrajándose. Al final, la idea de un emprendedor, muchos empiezan aquí porque tienen un ego desmedido, pero no quiero que seáis vosotros, sino que la idea es aportar soluciones a la gente. Y si no estás aportando soluciones a la gente, si no te estás adaptando a lo que ellos quieren, es un poco egoísta, porque entonces estás entrando aquí por las razones equivocadas, por tus razones, por lo que tú tienes en tu cabeza. Y eso al final no es una buena mentalidad. Tienes que poder siempre adaptarte al entorno cambiante. Pero vamos a ir un poco más allá. Ya no te estoy hablando de simplemente como emprendedor, sino al entorno físico, social, político, moral, espiritual. Pensad que lo que pasó en los últimos 20 años ha pasado en los últimos 10. Y lo que ha pasado en los últimos 10 ha pasado en los últimos 5. Y lo que ha pasado en los últimos 5 ha pasado en los últimos 2 años y medio. Hablan de la revolución industrial, del blockchain, de ahora sale una nueva tecnología, etc. Constantemente vamos a ver estos cambios en nuestra sociedad. Y para mí ya no es coger esa tendencia, sino que para mí la revolución industrial del humano es la capacidad de adaptarse y cambiar. Si el año pasado tuviste que hacer 20 cambios, ten en cuenta que este año tendrás que hacer 40. Y el año que viene tendrás que hacer 80. Porque no es que todo esté cambiando muy rápido, sino que todo está cambiando exponencialmente y para mantenerte al día y estar constantemente en el día a día, tendrás que empezar a adaptarte más rápido. Es interesante este marco porque lo que te va a permitir es empezar a quitarte estas barreras de juzgar lo nuevo. Al final, todo el mundo, cuando algo es nuevo, tiende a juzgarlo de primeras. Hay un libro muy interesante que se llama Crossing the Chasm, Cruzando el Abismo, y te habla cuál es el periodo de adaptación, de adopción de una nueva tecnología. Esto se enseña mucho en el mundo de las startups porque te enseña a ver cuál es el grado de adopción de una tecnología. La gente se cree que de repente aparece un iPhone, o aparece Internet, o aparece blockchain, o aparece cualquier tecnología nueva, y todo el mundo
empieza a adoptarlo de la noche a la mañana. No, primero hay lo que se llaman los primeros innovadores, los early adopters, luego la early majority, y cada vez vas más a más a más hasta que la gran mayoría se adapta a la nueva tecnología. Pues quiero que te identifiques como la persona que lo adapta de los primeros, de los innovadores, porque eso te va a permitir tener mucha más ventaja al resto de gente porque tú ya has estado allá antes que nadie. Adoptar tecnología nueva, por ejemplo, cuando todo el mundo dudaba de las redes sociales, haberlo adoptado antes que nadie es como si comprases una casa en un país donde ahora mismo pues todavía están en subdesarrollo y poco a poco ese país va a ir evolucionando y ese terreno y esa casa que has comprado irá subiendo de valor. Recuerdo también muchas historias de cuando me contaba mi abuelo que el terreno que compró, que antes no había absolutamente nada en la ciudad alrededor, ese mismo terreno y la casa que construyeron, cuando fue pasando el tiempo y más casas fueron construidas alrededor, un centro comercial, un supermercado, etcétera, ese terreno subió de valor, pero de una forma increíble. Pero oye, ¿quién se arriesgó a comprar un terreno ahí donde no había nada antes? Pues lo mismo pasa con el mundo de las tendencias, la tecnología de las empresas. El primero en adoptar esa tecnología tiene una ventaja increíble en comparación al resto. Y hablando de la adaptación, hay un concepto del que me habla siempre mi amigo Gon, que es mi amigo experto en bolsa, y bueno, trabaja en un fondo de inversión desde hace muchos años, y la verdad es que para mí es un erudito en el mundo de las finanzas. Y me dijo una cosa que me chocó bastante, y me dijo, mira, Euge, yo a tus seguidores no les puedo aconsejar invertir en una acción en concreto, porque tendría que decirles cuándo desinvertir. Tendría que decirles cuándo adaptarse al mercado. Por ejemplo, imaginémonos que yo aquí os digo, oye, tenéis que invertir en Coca-Cola. Vale, muy bien, pero también el mercado cambia, es cambiante. Tendría que también avisaros de cuándo no tenéis que invertir en ella, cuándo tenéis que desinvertiros. Por eso cuando digo que alguien dice de invertir en una acción, creo que se está dejando parte del dibujo, porque también hay que adaptarse cuando no es una buena época para invertir y sacar el dinero de ahí. Por lo tanto, son todo historias y quiero que tengáis la epifanía de que hoy en día el emprendedor del futuro o el trabajador del futuro o ya simplemente el ser humano del futuro, lo que va a tener que incorporar en su vida es la capacidad de hacer cambios constantes, es la capacidad de salir de esa zona de confort. Y quiero enlazarlo este audio con esto. El adaptarte no es más que salir de la zona de confort, porque al principio quizás es mucho más difícil adaptarte y salir de esa zona cómoda, porque lo que ya conoces es cómodo, estás tranquilo ahí, es algo que ya dominas. El tener que empezar a investigar y estudiar una nueva tecnología o un nuevo concepto es muy difícil para el ser humano, porque como sabéis siempre escogemos el camino de menos resistencia, lo que menos pereza nos da. Por eso vemos a mucha gente en industrias como por ejemplo la del taxi, que ahora viene Uber y los está disrupteando, está cambiando completamente el modelo de negocio y más que se va a cambiar todavía, porque me hace gracia porque algunos taxis todavía se pelean contra empresas como Uber y Cabify, que es una empresa aquí también parecida a Uber en España. Y a veces pienso, oye, ¿y qué pasará cuando vengan los coches autónomos? ¿También querréis frenar esa innovación tecnológica? Porque los días están contados. Por lo tanto, ¿quién creéis que a largo plazo va a tener más posibilidades de ganar? El que coge y dice, mira, oye, ha sido un viaje interesante, me he comprado la licencia, voy a intentar perder lo mínimo posible, me voy a sacar esto de encima y me voy a intentar adaptar al nuevo mundo. No voy a intentar imponer yo a la gente de qué va esto, no voy a imponer lo que yo creo que tiene que ser, sino que voy a ver hacia dónde va la gran mayoría y hacia dónde va el largo plazo y voy a ponerme ahí antes que nadie, o el que se aferra a lo antiguo, el que se aferra al pasado. Os aseguro que cuando se inventó el coche, hubo alguien que compró 10 o 20 caballos, pensando que esa era la nueva innovación, pensando que estaba haciendo el negocio. Y ese hombre, te aseguro, que perdió. Por mucho que se manifestara diciendo que los coches van a matar a la gente, que lo hacían, ese al final acabó perdiendo, porque la innovación humana es arrolladora. Y empiezas a realmente meter esto en tu cabeza,
o se te van a comer, porque por mucho que ahora yo os diga, oye, pues sí, así se emprende, se hace esto así, así, montáis un negocio desde cero, va todo genial, y de repente aparece una nueva tecnología que posiblemente acabe destrozando vuestro negocio. Si no tenéis este marco mental claro, os va a pasar. Y obviamente no quiero que os pase eso. Vosotros mismos sois los primeros que tenéis que matar vuestro negocio o cambiarlo drásticamente si es necesario, si realmente a largo plazo va a beneficiaros. Y además cada vez más rápido. Vais a tener que estar constantemente estudiando las nuevas tendencias y tecnologías que van a llegar y poder adaptaros antes que nadie. Casi siempre se nos ha educado, bueno, a pensar en casillas, esto ya lo sabéis, siempre se nos ha hecho juzgar cualquier cosa, es bueno o malo. El humano piensa siempre en blanco y negro, es algo que suelo ver muchísimo. ¿Esto me ayuda o no me ayuda? ¿Esto es bueno o malo? Por ejemplo, en las redes sociales yo siempre que doy cursos y charlas hablo de un concepto y es que cuando tú, por ejemplo, respondes a un comentario en las redes sociales, casi siempre la gente que va a leer luego esa conversación siempre va a identificar quién es el villano y quién es el bueno de la película. Por eso, cuando alguien responde con un comentario de odio, yo aconsejo a los community managers a que se posicionen como el bueno de la película. Si alguien, por ejemplo, os dice, oye, esto es horrible, lo estáis haciendo fatal, pues tu respuesta no ha de ser ni irónica, ni con maldad, nada. Tiene que ser, oye, Jaime, siento que opines así, desde aquí estamos haciendo todo lo mejor posible, te mandamos todo el ánimo, pero bueno, muchísimas gracias por tu feedback, lo tendremos en cuenta para el futuro. Cuando alguien va bajando por ahí futuros clientes vuestros o lo que sea que esté intentando hacer con vuestro proyecto, enseguida la gente va a ver que Jaime, que es el que os ha puesto ese comentario de odio, es el malo de la película y vosotros sois los buenos. No, la gente no tiende a ver matices dentro de cada comentario. La gente tiende a polarizar enseguida. Este es el bueno y este es el malo. Por eso las películas de Hollywood siempre tienen el villano tan marcado y el bueno tan marcado. Entonces, por eso, entendiendo este sesgo, este error psicológico humano de tendencia a encasillar tan rápido, y hay que decir que, obviamente, esto no se da porque sí, sino que antiguamente no tenías tanto tiempo para ver los matices de si el león te quería comer o no, sino que lo villanizabas y salías corriendo y punto. Te daba igual sus sentimientos o que tenía hambre. ¿Entendéis? El humano necesitaba tomar acciones rápidas y encasillar todo enseguida, porque de eso dependía su supervivencia. Pero entonces, ¿cómo luchamos contra eso? Porque si queremos ser máquinas de la adaptación, no podemos juzgar constantemente si es bueno o es malo. Tendremos que hacer un acto más de fe y empezar a ver el gris de las cosas. ¿Sale una nueva tecnología? Vamos a ver el gris. No voy a ni encasillarla ni en sí y en no. Ahí, por ejemplo, me ha pasado con el tema del Bitcoin y las criptomonedas, blockchain y todas las nuevas tecnologías que van surgiendo súper rápido, que yo al principio me di cuenta que también lo encasillé. Empezaba a ver información, pero era para ver si había un sí o un no. No había un gris. Y me di cuenta que estaba cayendo en este error psicológico. Entonces lo que hice rápidamente fue cambiar el chip y decir, oye, Euge, deja de hacer esto. Mantente un espectador de lo que está pasando. Vete informando y ponlo en un gris, bueno, ya veremos si es para mí, si no es para mí, si se puede hacer algo a largo plazo. Me voy a ir informando y me voy a adaptar. Si veo que esto en algún momento tiene capacidad de ayudar a algún negocio mío o cambiar totalmente el sistema, seré yo el primero en entrar ahí. Pero ver esa zona gris creo que es súper importante para poder adaptarte más a largo plazo. Hablando también de ver las zonas grises, hay una lección aquí muy chula que me gustaría compartir contigo. Y es que hay un libro muy interesante que se llama Decídete y te dice que uno de los grandes enemigos para tomar decisiones es que solemos tener una mentalidad de foco. Casi siempre cuando vamos a tomar una decisión, siempre nos dicen, oye, pues está la opción A y la opción B. ¿Cuál quieres escoger? ¿No? Entonces, imagínate, hay una opción que es salir de fiesta y otra que es no salir de fiesta. Y la gente tiende a encasillar las decisiones que puede tomar entre A o B.
Y eso se llama el error del foco. Te estás dejando todo un espectro y un abanico de posibilidades que podrías empezar a hacer un brainstorming. Oye, pues quizá puedo salir de fiesta solamente una hora, o quizá puedo hacer una fiesta en casa, o quizá... Y ahí se te abre el espectro. Es muy interesante porque es muy parecido también al error psicológico del que hablábamos antes, que tendemos a encasillarlo todo, pero incluso con las decisiones. Cuando se te planteen decisiones, hay un ejercicio que me gusta mucho hacer a mí, que es enseguida no solamente tomar una decisión polarizada entre A o B, sino empezar a ver todo el abanico de posibilidades que pueden surgir. Esto para un emprendedor, un empresario, es crucial, porque veréis que lo que pensabais que era binario, que era 0 o 1, de repente se os pueden abrir muchas más opciones y al final tomar una decisión mejor a largo plazo. Luego también hablamos un poco del fracaso, y el fracaso hay mucha gente que lo tiene en su marco mental de referencia, y quiero que te hagas el análisis si es tu caso o no. Lo tiene como algo malo. Y es porque de pequeño, sobre todo la gente que lo has vivido mucho en casa, el fracaso, el tener malas notas, el llegar a casa y hacerlo mal, el feedback que se nos ha dado es muy negativo. Es de, oye, esto lo estás haciendo muy mal, y fracasar siempre es algo que lo hemos intentado evitar. Creo que para adaptarte bien y para ser una máquina de adaptación, el fracaso tienes que incorporarlo en tu vida como algo positivo. Hay empresas en San Francisco, y yo cuando estuve ahí viviendo una temporada, me di cuenta de que el fracaso se celebraba. Habían incluso fiestas del fracaso, donde se reunían emprendedores para hablar sobre lo mal que les había ido, y lo celebraban en plan, oye, esto es parte del proceso de ser emprendedor y es parte del proceso de adaptarte. Con cada fracaso vas consiguiendo lecciones que no vas a encontrar en ningún libro, en ningún audio, en ningún curso, en ningún sitio, porque cada fracaso es tu matiz en particular, y cada fracaso es un fracaso de hoy en día. Por lo tanto, es la lección más potente que puedes tener, porque la estás recibiendo directamente del mercado. Es lo más actualizado que puedes encontrar. Por lo tanto, si quieres realmente poner este marco mental en tu vida, tendrás que primero empezar a adoptar el fracaso como parte de tu vida, como algo positivo, como algo que te va a elevar a largo plazo. Y aquí hay una cualidad muy interesante, y es que como emprendedor yo siempre intento desvelar la verdad. Yo siempre intento, por lo menos, intentar encontrarla. Es muy difícil porque hay una cosa que se llaman ficciones colectivas, y es que el humano, casi todo lo que tú estás percibiendo y viendo, como por ejemplo sería las leyes o diferentes asuntos, como por ejemplo el dinero, las empresas, son ficciones colectivas. Y para explicaros esto, os tengo que explicar un poco de dónde viene este concepto. Este concepto viene del libro de Yuval Noah Harari, Homo Sapiens. Básicamente te dicen que existen tres tipos de realidades. Una realidad que es una realidad pura y dura, en la que no hay nadie que te lo pueda discutir, que por ejemplo sería la gravedad. Si ahora dejo caer la grabadora con la que estamos grabando esto, se caería y se rompería. Eso es una ley física. Luego tenemos una ficción unipersonal, y esto quiere decir que es una ficción que solamente ocurre en tu cabeza. Para ti es real. Por ejemplo, yo tengo un amigo imaginario aquí al lado, y si estuvieras conmigo aquí, te diría, oye, ¿lo ves? Y tú dirías, no, yo no veo nada. Pero yo te diría, sí, sí, está aquí, para mí es real. Eso es una ficción unipersonal. ¿Cuál es la cualidad de esta ficción? Que si yo dejo de creer en mi amigo imaginario, desaparece. En cambio, hay otra ficción que es una ficción colectiva, y esto quiere decir que hay muchísima gente que opina y que cree en ella, pero en el fondo no es real, y se sustenta únicamente por el tejido social que todos creemos en ello. Por ejemplo, las leyes, el dinero, las empresas. El dinero es un trozo de papel, no existe, solamente existe en la cabeza de las personas. Es como ese amigo imaginario, pero como si todos creyéramos en él. Por mucho que yo ahora deje de creer en el dinero, no va a perder su valor. Se sustenta por la ficción que tenemos todos en nuestras cabezas. Por lo tanto, entendiendo este concepto, podemos empezar a ver que, oye, hay ficciones humanas que, oye, no son del todo verdad real, pero sí que hay un colectivo que las sigue opinando y pensando así. ¿Y por qué os cuento esto? Con el marco de adaptación. Porque es muy interesante ver cómo estas ficciones colectivas a lo largo de la historia han ido cambiando y evolucionando. En cuanto al humano, se han ido, por así decirlo, adaptando a las necesidades de la sociedad actual. Por ejemplo, una ficción colectiva que había hace muchísimo tiempo
en Estados Unidos es que estaba bien visto tener esclavos. Bueno, no estaba bien visto ni no, sino era lo normal. Y la ficción colectiva ha ido cambiando para poner leyes y en general el mundo entero ahora mismo cree que es inmoral. Pero antiguamente toda esa ficción que hoy está, antes no estaba. Y así continuamente se han ido creando nuevas ficciones colectivas para que se pongan al servicio de los humanos. Y si tú te quieres adaptar, tendrás que ir desvelando estas ficciones colectivas que existen en el presente para poder ponerlas a tu servicio, para poder hacer que tu empresa se adapte a esas ficciones. Entonces, constantemente tendrás que usar lo que os decía, la experimentación, el fracaso y la búsqueda de la verdad mediante estos instrumentos para adaptarte lo mejor posible al tejido social, a esa ficción colectiva que existe hoy en día. Ficciones colectivas como, por ejemplo, cuál es la cultura de tu país, de tu mercado. Imaginémonos que se pone súper de moda entre los jóvenes el tema del trap o de cualquier tipo de música nueva. Esa es la ficción colectiva constante que hay en la juventud. Tendrás que saber adaptarte, si quieres obviamente entrar en ese negocio, a esas ficciones colectivas que hay en ese momento. Porque imagínate que ahora viene un viajero del tiempo del pasado e intenta montar un negocio hoy en día. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer consejo que le darías? Oye, te tienes que poner al día. Tendrás que adaptarte al mercado de hoy en día. ¿Entendéis esto? Si entendéis esto, esta epifanía creo que es muy, muy concreta. Y es que el consejo que le darías a alguien que viene del pasado sería primero ponte al día. Pues el consejo que te doy yo aquí ahora es que, oye, todo lo que ves está cambiando de una forma increíblemente acelerada. Para mí es una locura que queramos emprender o queramos hacer algo y lo primero que hagamos no es ponernos al día y adaptarnos a hoy, no a mañana, porque cambia tan rápido todo. Así que nada, yo creo que queda bastante cerrado este marco mental. Ya sabéis que me encantaría oír vuestras opiniones en nuestra página web y nos vemos en el marco de mañana. Y hasta aquí otro marco más. Recordad que lo importante es aplicarlo y nos vemos en el siguiente.